Hola, espero estén muy bien. Vamos a continuar con el temario y el tema que vamos a ver ahora es el tema de introducción a la dinámica de partículas. Entonces vamos a recordar un poquito sobre los modelos de estudio que tenemos. Tenemos dos modelos de estudio, el modelo de partícula y el modelo de cuerpo rígido. Recordemos que el modelo de partícula lo empleamos cuando estábamos haciendo suma de fuerzas concurrentes. Cuando todas las fuerzas concurrían en un solo punto, ahí habíamos utilizado el modelo de partícula. Y el modelo de cuerpo rígido lo empleamos cuando estábamos en los ejemplos de las placas, cuando teníamos que considerar los momentos que estaban apareciendo dentro de la placa y las fuerzas que actuaban por todos lados y nos generaban algún momento. Esto es más o menos para que recordemos cuándo emplear cada uno de estos modelos. Ahora vamos a recordar las definiciones. Recordemos que el modelo de partícula es una simplificación o una idealización de un cuerpo en el cual no consideramos dimensiones. Es un cuerpo sin dimensiones, por eso se representa nada más con un puntito. Y el cuerpo rígido es aquel cuerpo en el que sí me van a importar las dimensiones. Continuando con la definición de dinámica, vemos que la dinámica se clasifica o se divide en dos partes, en cinemática y cinética. Y aquí hay que ser muy claros y saber las diferencias. La cinemática estudia únicamente la geometría del movimiento. Solamente va a estudiar cómo se está moviendo una cosa, un objeto, una bicicleta, un auto o una persona. Y la cinética va a estudiar las causas que originan ese movimiento. Entonces, de manera simplificada, la cinemática solamente nos va a decir cómo se está moviendo y la cinética nos va a decir por qué se mueve. Vamos a comenzar nuestro estudio precisamente con la cinemática, que es más sencilla, ¿sí? Y que es la primera parte de la dinámica, que es lo que nos atañe en este tema. Bueno, vamos a definir entonces nuestras ecuaciones cinemáticas. Estas ecuaciones van a partir de ciertas definiciones y la primera definición que tenemos es esta de aquí, donde V es la rapidez de un cuerpo y se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque solamente vamos a emplear la ecuación que vamos a definir a continuación cuando la rapidez sea constante y la aceleración sea cero. Solamente si se cumplen estas dos condiciones podemos emplear la siguiente ecuación que vamos a deducir. Bueno, partiendo de esta definición, vamos a separar variables. Vamos a pasar esta diferencial de tiempo al miembro izquierdo y aquí la tenemos ya separada. De esta forma nos queda rapidez por diferencial de tiempo es igual a diferencial de posición. Es una ecuación diferencial de primer orden y de variables separables. Para resolverla, si tenemos una diferencial para encontrar su valor, lo que tenemos que hacer es integrar. Entonces vamos a integrar miembro izquierdo y miembro derecho. Y vamos a integrar diferencial de tiempo desde un tiempo t inicial, el tiempo siempre va a partir de 0, entonces t inicial será 0, hasta un tiempo t buscado. Y la diferencial de s, que denota la posición, pues partirá de una posición inicial, que no necesariamente es 0. La partícula o el cuerpo que estemos estudiando no necesariamente va a partir del origen, puede partir desde 1, 2, 3, 4 o incluso de una posición negativa dentro del eje coordenado. Entonces partirá de una posición inicial, no necesariamente 0, hasta una posición final S. Integral de diferencial de t, pues es la operación contraria, nos da t. En este caso vean cómo pudimos sacar la rapidez v, porque es una constante. Y del lado derecho, integral de diferencial de s es s valuada desde s, de s0 a s. Sustituimos y nos va a quedar vt es igual a posición final menos posición inicial. Y aquí lo que vamos a hacer es pasar esta posición inicial al otro lado para que nos quede la ecuación siguiente. La posición final será igual a la posición inicial más la rapidez por el tiempo. Y esta es nuestra ecuación cinemática para el caso 1, el caso donde la aceleración es 0 y la rapidez es constante. Vamos a estudiar ahora un segundo caso
Un segundo caso donde ahora sí hay aceleración, la aceleración es distinta, pero esta aceleración es constante. ¿Sí? Es una aceleración constante. Esta es una simplificación que tenemos que siempre considerar, porque a partir de estas condiciones vamos a deducir 3 ecuaciones cinemáticas. Entonces partimos de nuestra definición de la aceleración es igual a la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Vuelve a ser una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. Pasamos diferencial de tiempo a miembro izquierdo, lo tenemos aquí, y en miembro derecho nos queda nada más diferencial de v. Procedemos a integrar, y vamos a integrar en el lado izquierdo desde 0 hasta un tiempo t deseado, y en el lado derecho desde una rapidez inicial a una rapidez final. ¿Cómo sabemos que la aceleración es constante? Aquí lo estamos diciendo, y aquí también es una de las condiciones, la podemos sacar de la integral. Procedemos a integrar, y del lado izquierdo nos va a quedar integral desde 0 a t, diferencial de tiempo, y en el lado derecho es integral de diferencial de v, pues será v, valuada desde v hasta v final. Y esto nos lleva a esta ecuación. Del lado izquierdo vamos a tener aceleración por tiempo, y del lado derecho rapidez final menos rapidez inicial. Nuevamente pasamos el valor inicial, la rapidez inicial, al miembro izquierdo, y nos va a quedar rapidez final va a ser igual a rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto nos conduce a nuestra primera ecuación cinemática, que es esta de aquí. Esta ecuación cinemática la vamos a estar empleando con mucha frecuencia. Ahora continuaremos para la rapidez. Seguimos bajo la premisa de que la aceleración es constante, ¿no? Seguimos con esta condición, la aceleración es constante. Y vamos a emplear nuestra ecuación que acabamos de deducir, donde la rapidez es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a emplear la definición de la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Como la derivada de la posición respecto al tiempo. Esta definición de rapidez la vamos a sustituir aquí. De tal suerte que nos va a quedar la derivada de la posición respecto al tiempo será igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Vemos que es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. Separamos diferencial de tiempo multiplicando por dt y nos va a quedar lado izquierdo diferencial de s y vamos a integrar desde s0 hasta una s requerida. Y en el lado derecho vamos a integrar rapidez inicial más aceleración por tiempo desde un t0 hasta un tiempo t deseado. Vean cómo la variable de integración en el lado derecho es la diferencial de tiempo. Bueno, pues integral de diferencial de s, pues estos son procesos opuestos y la integral de una diferencial pues es la misma variable, s. Estas dos operaciones se cancelan. Entonces integral de s, s, valuada desde s0 hasta s final. Ahora hay que integrar rapidez inicial. Aquí la rapidez inicial se debe considerar como un valor, una especie de constante. Entonces una constante, al integrarla, pues va a ser la constante por el tiempo, por la variable de integración. Por eso nos va a quedar aquí vt y aquí tenemos at. Aquí sabemos que la aceleración es constante, entonces la integral de at va a ser igual a un medio de a por el tiempo al cuadrado. Estamos haciendo esta integral, es como si hiciéramos la integral de una ax. Integral de ax, diferencial de x, pues va a ser un medio de a por x al cuadrado. Es un ejemplo, ¿no? Tenemos ya esto y lo único que vamos a hacer es, al colocar esta s final menos s inicial o posición final menos posición inicial, vamos a tomar esta posición inicial y la vamos a pasar al lado derecho. Y nos va a quedar esta ecuación 2. Donde la posición final es igual a la posición inicial más la rapidez inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es nuestra ecuación cinemática número 2. También tenemos una definición alterna para la aceleración. Vean que la definición de aceleración aquí la tenemos, la derivada de la rapidez por el tiempo. Si se dan cuenta, este cociente de diferenciales yo lo puedo multiplicar por un 1 conveniente,
y no se va a ver afectado este cociente. Este 1 conveniente va a ser este que tengo aquí. Es una diferencial de posición entre diferencial de posición. ds entre ds pues me da 1. Bueno, pues este 1 lo coloco aquí. De tal manera que voy a tener que la aceleración es igual a la rapidez de la derivada de la rapidez respecto al tiempo, o dv entre dt, por ds entre ds. Vean que esto es un cociente de diferenciales, ¿no? Aquí también tengo el cociente de diferenciales, y lo único que voy a hacer es intercambiar estos dos numeradores. Es decir, voy a pasar diferencial de v para acá y el diferencial de s al lado izquierdo. Son simples factores, el orden de los factores no altera el producto y los coloco de esta manera. De tal forma que voy a tener ds entre dt que multiplica a dv sobre ds. ¿Pero a qué es igual ds entre dt? Pues ds entre dt es la rapidez. Y dv entre s me queda aquí. Y esta es una segunda definición u otra forma de presentar la aceleración. Con esta definición alterna vamos a obtener una tercera ecuación cinemática. Si empleamos esta definición alterna, donde la aceleración es igual a la rapidez por la derivada de la rapidez respecto a la posición, multiplicamos por diferencial de s y nos va a quedar aceleración por diferencial de s igual a rapidez por diferencial de rapidez. Integramos ambos lados respecto a sus variables de integración, respecto a ds en el lado izquierdo y respecto a dv en el lado derecho, con los límites adecuados, y considerando que la aceleración es constante, por eso es que esta aceleración la podemos sacar de la integral y nos queda acá afuera, pues vamos a tener aceleración integral desde S0 hasta S, diferencial de S, es igual a la integral de rapidez inicial hasta rapidez final de la rapidez por la derivada de la rapidez. Procedemos a integrar y del lado izquierdo vamos a tener integral de ds, pues s, valuada desde s0 hasta s. Integral de v, pues será v cuadrada entre 2, valuada de rapidez 0 hasta rapidez final. Sustituyendo los límites, en el lado izquierdo nos queda aceleración por posición s menos posición inicial s0 es igual a rapidez final al cuadrado entre 2 menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. De este lado, del lado derecho, factorizamos el 1 medio y después vamos a multiplicar por 2 para que en el lado izquierdo nos quede 2 veces de la aceleración por la posición menos la posición final es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial. Estos al cuadrado, ambos, ¿no? Rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado. Y volvemos a hacer lo mismo, pasamos el valor inicial, en este caso la rapidez inicial, al miembro izquierdo para que nos quede rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición, vean que es una resta, la posición final menos la inicial, pues nos da el cambio de posición, la diferencia de posiciones, es igual a la rapidez final. Y esto nos da nuestra tercera ecuación cinemática para la aceleración constante. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Existe un tercer caso donde la aceleración no sea constante, sino que sea variable. No tenemos o no vamos a contar con ecuaciones fijas, ecuaciones que podamos deducir. Solamente podemos utilizar estas definiciones, tal cual, ¿sí? La rapidez es igual al cambio de la posición respecto al tiempo y nuestra aceleración, en este caso ya variable, solamente la podemos calcular como el cambio de la rapidez respecto al tiempo o como vimos en su segunda presentación, como la rapidez multiplicada por la derivada de la rapidez respecto a la posición.